Vamos a dar paso ahora al TC Jorge Pasarán Barrera. Él es de México. El tema es reconstrucción virtual de la escena del crimen. El TC es perito en criminalística, especialista en accidentes de tránsito, reconstructor virtual certificado, perito en acústica, perito de incendios y explosivos, actual director de la unidad especializada en tecnología, ciencias y artes forenses, perito en Secretaría de Marina y de Secretaría de Defensa Nacional, perito de diversas aseguradoras. Jorge, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, pues este es un tema por demás interesante, novedoso. Mucha gente no lo conoce, algunos otros ya lo conocen, lo empiezan a trabajar y bueno, eso es bastante importante. Este tema va a ser muy visual y lo voy a basar en un software especializado para animación y reconstrucción virtual de hechos delictivos y de hechos de tránsito terrestre. Este software se conoce como ARAS 360 o Faro HD. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, estamos observando. Está bien. Ok, muy bien. Bueno, este software es especializado, no es algo que se haya encontrado y se esté adaptando a las ciencias forenses. Este software es especializado para la reconstrucción forense propiamente, no es un clon de nada y bueno, pues aquí vamos a empezar con la parte importante, ¿no? En donde el esclarecimiento de cualquier ilícito, pues va a ser la suma de todos los indicios obtenidos en el menor tiempo transcurrido. Entonces, entre más rápido tengamos una intervención pericial en un lugar, vamos a poder obtener más indicios y estos los vamos a poder trasladar al software para poder hacer una reconstrucción. Dentro de toda metodología de investigación pericial de campo, de criminalística, pues vamos a tener varios pasos estructurados, sistematizados y vamos a hacernos llegar de varias técnicas para no dejar nada al aire, para poder tener todos los elementos y poder soportar nuestro dicho, ya sea de defensa o de acusación. Entonces, un punto muy importante para toda esta fase de la investigación va a ser la observación preliminar del lugar de los hechos. Va a ser necesaria la protección y conservación y preservación del lugar de los hechos. Va a ser importante la observación metódica en la búsqueda del lugar. Y bueno, pues para ello nos vamos a hacer auxiliar de la fijación de los hechos, del lugar. Dentro de estas fijaciones vamos a tener la escrita, la fotográfica, la planimétrica. Podemos aplicar un croquis simple, podemos apoyarnos de un plano de Kengers o de Kengeres, plano a escala, moldeado, maqueta. Pero bueno, esto ha ido evolucionando de tal forma en la que ya tener un croquis de este tipo, aquí es un croquis de una colisión, pues realmente ya está pasando a la historia, ya dejamos estos croquis pues atrás, los estamos dejando y bueno, empezamos con este software que nos permite reconstruir y animar tanto hechos delictivos como hechos de tránsito terrestre. Y lo vamos a poder procesar y proyectar en un plano 2D, en un plano 3D y a 360 grados. Aquí vemos dos imágenes de una persona que está disparando y vemos los disparos de arma de fuego, trayectos y trayectorias, de acuerdo a la posición y la posición víctima-victimario. Vemos una colisión y un corte de circulación. Y bueno, para hechos de tránsito terrestre es fabuloso porque permite recrear colisiones, volcaduras, atropellos, deformación de materiales, galería de vehículos.
y algo que a muchos nos cuesta mucho trabajo, que son los cálculos de velocidad. Ahorita vamos a tocar esos temas. Bueno, la recreación, pues la podemos hacer únicamente de los elementos que encontremos para hacerlo en un modo de fijación. Para no hacer un croquis simple, llano, lo vamos a poder hacer aquí. Vamos a tener, vamos a poder recrear hechos con armas de fuego, con trayectorias de bala, manchas hemáticas, manchas de aceite, modelos humanos que son muy interesantes. Vamos a poder hacer la posición víctima-victimario, poder analizar cómo un proyectil va de un lado a otro, analizando, hipotetizando diversas posiciones y cómo se pudo haber dado el hecho. Entonces, el proyectar esto y llevarlo ante una autoridad, ante un juez, evidentemente nos va a dar un plus y lo vamos a poder demostrar, y no nada más con una fotografía o con un plano anatómico, en el cual pues lo vamos a ver de manera llana y plana. Entonces, aquí vamos a poder analizar los órganos interesados en un sistema muscular, en un sistema óseo, en un aparato digestivo, en un aparato respiratorio, y lo vamos a poder ver en diversas fases. Aquí, por ejemplo, vamos a poder, tenemos muchas cualidades. El software se conecta a Google Maps a escala real y nos baja un croquis del lugar. Entonces, si yo ya tengo un croquis del lugar con una fotografía a escala, porque propiamente pues Google Maps sabemos que es por excelencia la cartografía mundial, y es una fotografía del mundo literal, y esta está a escala. Inclusive Google tiene una herramienta de medición. Entonces, yo al bajar la imagen de un crucero, por ejemplo, que es lo que estamos viendo aquí, yo puedo empezar a procesar y analizar cómo se movió un vehículo, cómo se movió una persona, cómo se movió un peatón, y voy a poder poner diversos efectos. Efectos como lluvia, neblina, obscuridad, luces, explosiones, humo, en fin, una serie de elementos sumamente importantes. Para muchos nos es muy complejo en ocasiones el hacer cálculos físico-matemáticos, pero este software ya cuenta con un modelo y con un motor físico-matemático para su cálculo, y de una manera muy sencilla, aquí en mi lado izquierdo vemos que dice profundidad de deformación. Entonces, vemos que tenemos varios números. Aquí puse 50, y vemos al lado derecho un Mustang que está deformado. Entonces, es la penetración que tiene el daño, y nos va a hacer un cálculo de la velocidad a la que circulaba este vehículo para que se pueda dar este daño. En este caso, nos está arrojando con este daño una velocidad de 57.13 kilómetros por hora. Bien, hay que analizar diversos factores. Hay que analizar diversos factores, como por ejemplo los daños que se le pudieron haber ocasionado a otro vehículo, y sumarlos, porque finalmente va a ser una suma de vectores, y vamos a poder establecer velocidades más exactas a como se venía haciendo hace muchos años, que era pues, ¿cuánto le calculas? Pues yo creo que venía como unos 50, 60 kilómetros por hora. A lo mejor era un cálculo muy, muy certero y aproximado de acuerdo a la experiencia del perito, pero aquí ya lo vamos a poder demostrar científicamente. ¿Por qué? Porque también las armadoras nos apoyan con esta parte y nos dan ya más material, aparte de que ya hay experimentaciones por grupos como Latin NCAP o Euro NCAP, que son grupos de armadora. Las fábricas de autos les llevan los carros, y ellos se dan a la tarea de en sus laboratorios destruir los carros, y eso nos ha ayudado a tener un progreso en seguridad y en cálculo de velocidades. Entonces, aquí nos vamos a evitar todas estas ecuaciones que vemos aquí en pantalla. Nos las vamos a
a evitar, porque únicamente metiendo la profundidad de los daños, el software va a darnos la velocidad. Y bueno, pues sabemos de antemano que muchos no somos muy buenos para las matemáticas y la física, entonces de esta manera vamos a poder obtener resultados extraordinarios y con un fundamento científico. Bueno, entonces, haciendo un recorrido de este punto, pues vamos a poder establecer y vamos a dar un pequeño recorrido por el pasado, el presente y el futuro. En muchos lugares, pues recordamos, como les mencioné hace un momento, vemos croquis todavía por las autoridades de esta forma. Entonces, los croquis ni siquiera son a escala, únicamente es un croquis aproximado, porque evidentemente estar diseñando un croquis de un lugar de hechos con banquetas, con arroyos, con líneas divisoras de carril, etcétera, pues es un poco tardado, ¿no? Llega Google Maps y bueno, pues para muchos lo empezamos a usar. Entonces, este es el mismo lugar que vimos en el croquis anterior y aquí tenemos el mismo hecho y vemos los carritos sobre los carritos posicionados, pero es confuso. Es confuso para una autoridad ver tantos carritos, cuál es cuál. Aquí a lo mejor alcanzamos a distinguir, no están a escala, entonces no va a ser un punto certero cuál fue el recorrido. Aquí, por ejemplo, no hay una muestra de velocidades, no hay mucho. Tenemos una ilustración a colores, pero realmente sigue siendo igual que la otra, pero a colores. Entonces, si nosotros nos vamos actualizando como científicos forenses y presentamos un trabajo así, vamos a poder tener una mayor veracidad. Es el mismo hecho que los dos anteriores, pero este ya trae un movimiento, el lugar ya está a escala, los movimientos están a escala, las velocidades están a escala dentro del espacio y tiempo, y podemos obtener varias vistas, podemos obtener una vista de un conductor, del otro, una vista aérea, diversas vistas. Entonces, es una aplicación que nos va a dar demasiadas facultades para poder demostrar e interpretar muchas cosas. Entonces, regresando, ¿qué le entendemos más? ¿Una presentación virtual o una colisión o una presentación de este tipo? Podemos hacer el lugar con los elementos que necesitemos, depende mucho de nuestra imaginación y del tiempo que le podamos dedicar a un asunto. ¿Qué cualidades vamos a tener? Ok. Vamos a tener cualidades como el modelo humano articulado, el cual nos va a permitir hacer diversas posiciones del cuerpo, nos va a permitir estudiar una posición víctima-victimario, las lesiones que pudo haber presentado una persona, la posición en la que pudo haber quedado, si esta es correspondiente, si es su posición final, si las lesiones corresponden de acuerdo a la altura de la víctima o del victimario, un trayecto, una lesión, si pudo haber caído de una forma o de otra. Y con esto nos puede ayudar a determinar si, por ejemplo, si fue un homicidio o un suicidio, cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este modelo. Ahorita se los voy a presentar directo en el software para que ustedes vean la facilidad con la que vamos a poder trabajar y que también estén interesados en allegarse a estas tecnologías. No son muy económicas, pero sí son muy funcionales. Entonces aquí vemos cómo vamos quitando capas del cuerpo, vamos viendo los órganos que interesa, podemos apoyar al médico forense con
con esta reconstrucción y nos da muchísimas virtudes el poder expresar un hecho y demostrar si pudo haber sido factible o no. Podemos ver ahí que hay otros indicios en otros lugares y los podemos también representar. Entonces, todo esto lo podemos hacer en una forma tridimensional, bidimensional y a 360 grados. Y aparte de escala, ¿no? Que es un punto sumamente interesante y nos va a dar, pues, una credibilidad mayor. ¿Por qué? Porque si yo estoy manejando desde mi fijación, yo estoy manejando que tengo una habitación con un cadáver de 4x4, lo puedo hacer a escala, y si el cadáver mide 2 metros 10 centímetros o mide 1.60 centímetros, yo puedo hacer a escala el dummy o la mesa o el vehículo, y puedo procesar muchas cosas, puedo ponerle ventanas, puedo corroborar la versión de un testigo o o desvirtuarla. ¿Por qué no? También hay testigos que mienten. Con este video tuve un problemita ahorita, no me dejó reproducirlo. Y creo que es el caso ahorita. Pero bueno. Déjenme cerrar el programa porque este video era muy pesado y le está costando trabajo reproducirlo. Pero ahorita se los voy a enseñar directamente del software. ¿Ahí en qué estoy, Karen? ¿Ya salió la pantalla? ¿No, Jorge? Sí, ¿Ya puedo permítanme. arreglar? ¿Sí? Tenemos un comentario desde aquí de Ecuador, Jessica Barragán. Sí, No sé si lo puedo leer mientras tanto. sí, claro. Dice que el problema de Google Maps no se actualiza a tiempo real y muchos lugares han variado por varios factores naturales o humanos, como terremotos y conducciones. A Lo ver, digo no te particularmente. escuché muy bien, compañera. ¿No me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ahí ya te escucho mejor. Ya, está bien. Repito, el problema es que Google Maps no actualiza a tiempo real y muchos lugares han variado por varios factores naturales, humanos, como terremotos y conducciones. Lo digo particularmente en el Ecuador, por ejemplo. ¿Qué pasa en este punto? Ok, mira, el Google Maps lo vamos a utilizar únicamente como base. No es necesario que lo trabajemos directamente desde Google Maps. Tú puedes crear tu lugar desde ceros. Ahorita les voy a mostrar cómo creamos un lugar desde ceros y cómo lo bajamos desde Google Maps. Bien, aquí les voy a mostrar dos puntos importantes. Ahí está el plano anatómico. Sí, ahí está perfecto. Ok, bien, este es un plano anatómico, ¿no? En donde nos señalan 3 lesiones, una en brazo, otra en región abdominal y otra en la espalda. Pero no nos dicen más. Es una imagen que si yo se la muestro a un juez, por ejemplo, a lo mejor aquí somos muchos criminalistas, muchos gente que estamos relacionados con el ámbito forense, y podemos decir, bueno, ok, tiene 3 lesiones, pero bueno, ¿cómo fueron estas, no? ¿Cómo se producen? Aquí en esta siguiente imagen que les voy a mostrar es una habitación. Aquí en esta área, por donde estoy pasando el mouse, está un cadáver y bueno, nos da algunas medidas, pero ¿qué es lo que yo trato de decir o de interpretar con esto? Además de que no está a escala. Bien, entonces,
Aquí vamos a analizar ahora la reconstrucción virtual y se las voy a proyectar parte del trabajo que hicimos y a lo mejor va a contestar parte de las preguntas que nos está diciendo el compañero. Aquí voy a abrir voy a trabajar ya directamente con el software. Y este es un hecho en el que un testigo que está a 40 metros refiere que él se percata de un homicidio. Rayos, esta no es. Dice que él se percata de un homicidio. En un segundo. Y que al momento de que se percata de cómo llega una persona en una bicicleta a una casa, a otra persona lo balacea y lo corretea. Esto a las 11 de la noche en una zona donde no hay una luminosidad adecuada, no hay una luminosidad buena. Tenemos tenemos farolas a 40 metros, que es en donde estaba el testigo. Él sí se alcanza a ver, pero bueno, a 40 metros en la noche sin luminosidad, evidentemente no alcanzamos a ver absolutamente nada. Entonces, este testigo refiere varios puntos que lo corretea la persona que lo lesiona, y más o menos son 100 metros lo que lo corretea supuestamente y le sigue disparando. Entonces, aquí tenemos una duda sobre este testigo. Ok, si yo voy a matar a una persona y ya la tengo en el piso, pues evidentemente, ¿para qué dejo que se pare? Por otro lado, tampoco voy a hacer referencia de 3 lugares distintos, 3 rutas distintas y poder decir que tengo dos rutas diferentes, y aparte los trayectos y las trayectorias, que aquí es lo que vamos a comprobar de manera más efectiva. Solamente que creo que entre video y software y presentación me estoy tardando un poquito, pero bueno, ya aquí lo tengo en pantalla. Déjenme cambiarlo. Ok, ahí ya lo estamos viendo. Sí, bien, gracias. Bueno, aquí lo que estamos viendo es lo que vio el testigo. Exactamente, no se ve. Ahorita se los voy a cambiar de modo para que podamos visualizar. Entonces, aquí el punto importante es que el software nos da la facultad de poder utilizar un predeterminado de día o de noche. Con un simple clic, yo aquí cambio el uso predeterminado de día, y puedo inclusive cambiar la elevación del sol o la dirección de acuerdo a la hora, para poder a lo mejor analizar alguna sombra, a lo mejor analizar algún factor que yo requiera. Bien, entonces, aquí lo que tenemos es prácticamente todo el lugar. Yo aquí tengo la base de Google Maps, y realmente ¿para qué la utilizo? Aquí, por ejemplo, si ya alguien construyó una casa más, si alguien hizo algo más, a lo mejor no me es muy importante. A lo mejor lo que me es importante es la distancia. Les pasé las primeras imágenes para que podamos analizar estos puntos, y ahorita vamos a ver el por qué primero les puse esas imágenes de las lesiones.
porque estas son las lesiones y este es un dummy en el cual yo voy a poder analizar todos los elementos que se requieren. Entonces aquí vemos el dummy con unas líneas y estas líneas evidentemente simulan los trayectos y trayectorias de los proyectiles y vemos que atrás tiene dos. Entonces, ¿esas para qué las utilizo? Para poder analizar si estaba en un plano o si estaba inclinado, porque aquí al fondo vemos que también está en una bicicleta. Entonces yo lo que requiero es saber si corresponden también con la bicicleta y comprobar lo que el testigo estaba diciendo. Entonces, aquí por ejemplo, yo lo que voy a hacer es analizar mi dummy y aquí tengo el cuerpo vestido. Le puedo quitar la capa de ropa, le puedo quitar la capa de piel, le puedo quitar el sistema muscular, puedo dejar el óseo y puedo aquí ya empezar a analizar, a lo mejor tuvo fractura por un proyectil, no sé, de alguna costilla, y puedo empezar a analizar si corresponde, si no corresponde, y los trayectos y las trayectorias. Entonces, por ejemplo, aquí voy a quitar el esqueleto, y a lo mejor no me sirve el nervioso ni el circulatorio, porque los órganos que interesó fueron únicamente respiratorio y digestivo, y los voy a poder analizar a la misma altura que está el que tenía el lesionado, y los órganos que interesó, y si estos corresponden con un trayecto y trayectoria adecuados a los que refiere los certificados médicos o pues vaya, toda la documentación de acuerdo al país en el que estemos, ¿no? Y aquí puedo inclusive hacerlo un poquito más transparente para ver si realmente interesa a los órganos y poder así establecer si el trayecto y la trayectoria son realmente efectivos a conforme lo requiero, o los puedo analizar desde otro plano y moverlos y poder desvirtuar o confirmar una hipótesis que estoy haciendo. Y lo puedo volver, obviamente, a armar todo. E inclusive, aquí mismo puedo establecer alguna posición. ¿Por qué? Porque este software me va a permitir hacer una posición del cuerpo de acuerdo a la que se requiera, o que se diga que estaba un cuerpo con una pierna arriba, una pierna abajo, etcétera. Ahora bien, aquí había una referencia de que esta persona iba en una bicicleta. Entonces voy a analizar también la posición de la bicicleta y voy a poder establecer aquí, por ejemplo, el impacto que trae atrás, como a mí me dicen en documentales. Al momento de los horarios no cuadran. Sí, lo que pasa que es... Aquí, por ejemplo, en documentales, me dice que es de atrás hacia Estimado Jorge, se desconectó su audio. Ok, a ver, ¿ahí ya me escuchan? Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, también puedo analizar si el disparo que trae en la región anterior pudo haber sido ocasionado desde la bicicleta. ¿Por qué pongo estas líneas a esa altura? Porque la referencia es que los disparos son a 2 metros. Entonces, como aquí todo lo puedo manejar a escala, estas líneas que vemos aquí
Déjenme agarrarla. Son de 2 metros. Bueno, aquí tiene 2.7, pero aquí a lo mejor me pueden decir que el disparo fue a 50 metros y lo voy a poder hacer a escala a 50 metros y poder hacer la misma comprobación, ¿no? Ahí, por ejemplo, son 10 metros a lo que está la escala. Y si entra de arriba hacia abajo, pues evidentemente a lo mejor no puede ser correspondiente. Bien. Dentro de las primeras imágenes que les mostré también una habitación. La habitación donde localizaron al occiso. Entonces, aquí, bueno, aquí le había quitado el techo cuando le estaba preparando, pero el techo va aquí, es una techumbre de lámina y es una sola habitación, es un solo cuarto. Entonces, ¿qué hay en el cuarto? Localizan el cadáver en esta posición y localizan algunos muebles, localizan una mesa con 2 sillas, 2 camas, una bocina, un ropero. Cocina, alacena, otro mueblecito, otra silla, y así tal cual está. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia que evidentemente podemos denotar entre esta planimetría y esta que es la que estamos presentando. ¿Ok? Está la pantalla, las ventanas y todo a una escala real. La posición también evidentemente es la más cercana. Y bueno, aquí también con este software puedo empezar a hipotetizar y a teorizar si realmente el hecho es como el testigo lo dice, porque además es el único testigo y es el único testigo al que podemos creerle. Entonces yo voy a montar una cámara en este testigo, voy a ver lo que él vio y se los voy a pasar de día porque realmente fue de noche, por eso la primera imagen la vieron en obscuridad. Hay árboles en el lugar, hay unos vehículos que le impiden la visión y en el supuesto de que ya con un disparo siguiera el recorrido, aquí se separan porque dicen que son 2 puntos diferentes. Entonces, aquí yo lo que necesito demostrarle al juez es que el testigo me está diciendo 2 puntos distintos y ya después en una ampliación de declaración salió con otro. Entonces, después de todos estos árboles, estas posiciones que se ven, que en la noche evidentemente no se van a ver, a ver si desde aquí puedo ponerlo en modo noche. Esto es lo que vería el testigo. Entonces, ¿qué credibilidad podemos darle a este testigo cuando el juez a lo mejor no se va a ir a parar a un lugar de hechos como este? Entonces, evidentemente, con este software yo se lo puedo trasladar incluyendo las condiciones climáticas. Entonces, aquí, por los mismos árboles, podemos observar que no tendría ni siquiera un campo visual. Bien. Bueno, tengo mucho material por mostrarles realmente, y les voy a mostrar algunas otras presentaciones. No sé cómo vaya de tiempo. Estamos bien con el tiempo, estimado Jorge. Vamos bien. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos todavía? 20 minutos adicionales. Ok, perfecto. Bueno, aquí en lo que abro, esta es una presentación muy, muy cargada. Este es un hecho real.
en un pueblo para una dependencia gubernamental de aquí de México. A ver si me pueden ayudar a borrar estas líneas que me pusieron por aquí. Y bueno, aquí vemos muchos domis y muchas casitas. Cambié los nombres obviamente para mantener el sigilo del hecho. Y vemos muchas posiciones y muchos grupos. Vemos un grupo por acá, vemos otro grupo por acá. Vemos un jardín. Evidentemente no reconstruyo todas las casas porque sería mucho peso para el programa. Entonces, en ocasiones lo que hago es hago una barda general para delimitar. Y vemos aquí varios anuncios. Aquí es un testigo que hace diversas ampliaciones. Entonces, este mismo testigo dice, yo estoy en un lado con una persona, yo estoy en otro lado con otra persona, yo llego en una camioneta con mi esposa, yo veo cómo están pegándole y cómo tienen sometidas las autoridades a una persona. Entonces, es tanta la información que él mismo se contradice, pero la autoridad no lo estaba viendo. Entonces, lo que hice fue hacer una reconstrucción virtual del hecho y darle literal una visión de todos los lugares por los que estaba pasando. Ahí sí estoy proyectando, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí vamos a empezar a ver todo el recorrido. Y vamos a ver cómo hay algunos letreros. Aquí, por ejemplo, del lado derecho, que dice posición 1, que es la primera posición que él refiere. Y después dice que está en otra posición, es el domi que está de rojo, que vemos aquí a la derecha. Y luego es la misma persona que refiere que está con otras dos personas desde otra área. Y aquí vemos a las autoridades, que es la supuesta posición que él refiere. Entonces nos hace variaciones de lugar, nos hace variaciones de modo, tiempo, espacio, y evidentemente, pues, son declaraciones que no pueden tomarse en cuenta porque lejos de aportarnos información tanto jurídica como criminalística, pues nos están haciendo dudar de la credibilidad y yo como perito no puedo establecer una posición que me dice el testigo desde varios ángulos y desde varios puntos y que me la cambia. Primero lo tienen sometido en el piso, aquí ya lo tienen supuestamente de pie. Vemos el carro en el que iba, que es un Mustang convertible, y después refiere otra posición en otro lugar totalmente diferente, y aquí vemos unas camionetas azules que son en la que él dice que llega. Entonces, aquí como menciona varias posiciones, va diciendo pues muchas cosas que realmente son por demás absurdas e inverosímiles, pues no podemos darle una credibilidad. Aquí vemos otra serie de posiciones. Y bueno, pues ¿qué credibilidad le podemos dar a este tipo de testigos? Bien, voy a adelantarle un poquito. Aquí da una vuelta muy grande. Y aquí refiere en el mismo lugar otras tantas posiciones. Entonces, cuando el juez ve esto,
dice, a ver, entonces, ¿cómo es que me estás mencionando tantas posiciones en un mismo lugar? Y vuelve a sacar otra posición. Vuelve a sacar otra posición en otro lugar totalmente distinto, que es este que vemos aquí. Entonces podemos desvirtuar lo que refiere un testigo. Ok. Vamos a ver ahora otro hecho. Y después les voy a enseñar qué tan fácil y qué tan rápido es trabajar con el software. Aquí, por ejemplo, este nada más fue un análisis muy, muy breve de un atropello que nos pidieron para establecer si realmente se podían dar los hechos o no. Va una persona con un neumático, de repente se le va y por no chocar con el neumático, lo atropella. Entonces, cosas tan sencillas lo vamos a poder demostrar. Aquí, por ejemplo, este va a servir para un incendio y es una cabaña toda de madera que está en un rancho y se incendia y están culpando a alguien por dejar una máquina encendida. Entonces, se hace todo. Es un generador eléctrico porque es un rancho y no hay luz. Y toda es de madera. Entonces, aquí la fuimos haciendo. Y todo el modelo estructural, como es todo de madera, queda reducido a cenizas y únicamente queda el acero en este lugar, pero aquí el punto es que hacen la referencia de que por este generador se incendia y todas estas estructuras que vemos aquí en esta área están dobladas, como si estuvieran casi derretidas, pero bueno, pues evidentemente por la temperatura se empiezan a doblar y a deformar. Pero ¿por qué sucede esto? Entonces, la reconstrucción virtual nos va a ayudar a definir por qué sucede. ¿Por qué se concentra el mayor peso estructural en esta área? Entonces, tengo un piso de duela en la planta baja, que es este. Después tengo este piso y techo con doble, vaya, el techo tiene un forro de madera y el piso arriba tiene un forro de madera, entonces tengo doble capa de madera arriba y abajo. Y todavía esta techumbre, pues es de madera y es de 2 aguas. Entonces, todo ese peso cuando se empieza a colapsar, evidentemente cae concentrado en esta área y con la temperatura, pues el hierro se empieza a fundir, bueno, no a fundir, a vencer, empieza a ceder, porque ya no es un peso equilibrado, sino es concentrado en una sola zona y es como podemos ayudar a explicar en la materia de incendios explosivos y explosiones cómo es que se da la deformación de estos materiales y bueno, pues también podemos hacer la simulación de fuego aquí en este tipo de lugares, ¿no? Entonces tenemos también ahí fuego, aquí lo podemos, le podemos dar una amplitud, podemos moverlo, posicionarlo, podemos crear también una explosión
Y podemos ir haciendo todo un análisis de diversos hechos. Bueno, ahora les voy a hacer una pequeña demostración de cómo sirve cómo podemos trabajar esto y qué tan rápido, qué tan complicado puede ser. Aquí voy a bajar una escena de Google Maps. Voy a poner la revolución. Que es aquí en Ciudad de México. Y lo que yo pretendo reconstruir es este crucero. Entonces lo bajo, ya sé que tengo de este lado mi monumento a la Revolución. Y lo que yo necesito es hacer, por ejemplo, las banquetas. Aquí, bueno, pues estas a lo mejor son como de 15 metros. Va a ser muy rápido, obviamente no lo voy a hacer así súper exacto. Ahorita les voy a mostrar ya un modelo terminado. Pero lo puedo empezar a trabajar así súper fácil. Entonces aquí duplico la banqueta, la centro, y aquí ya con más tiempo le hago la curvita, y a lo mejor quiero empezar a delimitar este inmueble. Entonces le pongo una barda. Y lo voy a empezar a delimitar. Aquí, por ejemplo, tengo una curva, aquí ya se me fue toda la curva. Y así lo voy a empezar a delimitar. Y puedo hacer todo lo que yo necesite en este plano. Si yo bajo un vehículo, por ejemplo, vamos a bajar el primero que tenemos, pero a lo mejor yo lo requiero en color negro, pues lo cambiamos a color negro. Y aquí tenemos que es un Cadillac. Si lo vemos, pues es un modelo idéntico al Cadillac. Y podemos ver los interiores muy bien hechos. En algunos modelos no tiene interiores, en otros sí, y vienen muy bien hechos, como en este caso, que vemos, por ejemplo, hasta el volante con el logo, el relojito, la madera al volante. Y aquí en este modelo, por ejemplo, ya viene a escala, viene el tamaño, la longitud, ancho y alto. Y para yo darle movimiento a este vehículo, únicamente con un par de clics, le pongo añadir trayectoria. Y aquí ya voy haciendo la trayectoria de mi dummy. Puedo poner también a una persona corriendo. Y de la misma forma, añadir trayectoria. Y yo aquí ya los tengo animados. Entonces nada más doy un play. Y ya los dummies tienen movimiento. Ya yo puedo escalar la velocidad, puedo hacer lo que requiera. A lo mejor a la camioneta le necesito poner que va en un primer trayecto a 5 kilómetros por hora y en el segundo va a 150. Y termina en 0. Entonces, ahí el dummy va a escala
porque ya tengo una escala de Google Maps. Entonces, pues evidentemente el vehículo va a funcionar a escala y a la velocidad también. Recordemos que la fórmula de la velocidad es igual a tiempo sobre distancia, entonces tengo velocidad, tengo tiempo y tengo distancia en un modelo escalado. Y por ejemplo, aquí elegí ese lugar porque hice una presentación de un restaurante que está justamente en esa esquina. Entonces, obviamente el croquis a mí me lo baja en plano. Este también es muy pesado y ahorita van a ver los detalles. Este es un recorrido que hice yo dentro del restaurante para reconstruirlo todo. Y aquí yo le digo al software que quiero tener la cámara visible, quiero tener la vista previa de mi cámara que se la monté a esta motito, y sobre de la motito que va a desaparecer ahorita, que le ponga play, me va a hacer todo el recorrido. Este también va muy lento porque el software trabaja a una calidad HD y el recorrido es un restaurante que se le pusieron todas las mesas, todos los colores, todos los imágenes, pantallas, y cada elemento evidentemente pues tiene un peso digital, ¿no? Se le puso cocina, se le puso la barra. Realmente nada más me faltaron ponerle las botellas y a los comensales, pero es un trabajo que fue hecho a mucho detalle. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Ya dependerá del detalle que le quieras poner, del detalle que le quieras dar. Esa es una vuelta al interior del restaurante. Ahí el recorrido es afuera. Había una pregunta, dice, ¿y si es un vehículo que no se encuentra en la base de datos? Pues podemos utilizar uno similar. Porque si hay vehículos que no están en la base de datos, evidentemente. Entonces yo lo que utilizo es uno similar, bajo la ficha técnica, busco uno que sea parecido y con la ficha técnica ya le doy el largo, ancho y alto y bueno, busco uno que sea similar. Si voy a trabajar un cálculo físico-matemático, busco inclusive que tenga un peso similar, no sé, por ejemplo, si es una camioneta Suburban 2022 y no la tengo dentro de la base de datos, pues a lo mejor busco una Suburban 2018 y le pongo a lo mejor ya aumentó 3 centímetros, pero va a ser el mismo peso, va a ser el mismo ángulo de batalla que tenga para poder ya hacer un cálculo físico-matemático. Entonces, Hay otra pregunta. ¿sí? Si se comete el crimen o accidente, ¿cómo determina el software que la escena fue alterada para desvincular los hechos? A ver, ¿no te escuché bien? Si se comete el crimen o accidente, ¿cómo determina el software que la escena fue alterada para desvincular? ¿Cómo determina el software que la escena fue alterada para desvincular los hechos? Ok, bueno, recordemos que el software es una aplicación para reconstrucción virtual. El software te va a ayudar únicamente a tú determinar cómo fue el hecho. No te va a decir que la escena está alterada. Eso lo vas a ver tú con la inspección ocular que tú realices para poder analizar qué fue lo que estuvo alterado o qué fue lo que realmente tú percibes aquí y tú lo vas a trasladar aquí al software. Por ejemplo, voy a cerrar y vamos a trabajar con uno en blanco muy rápido.
Aquí le pongo trabajar en escena en blanco y aquí me va a dar únicamente la base. Podemos ver aquí del lado derecho, parte inferior, tenemos una brújula. Siempre nos va a marcar los puntos cardinales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arma de fuego en un lugar y a lo mejor una mancha hemática y por acá encuentro una pisada igual en color rojo. Entonces, a lo mejor yo aquí ya puedo con esta pisada considerar que tuve una alteración al lugar, ¿no? A lo mejor lo que encuentro es un goteo dinámico. Lo voy a ejemplificar. De acuerdo a la distancia, estos indicios, por ejemplo, les podemos dar el largo también y poner el tamaño. A lo mejor lo 5 metros. Y lo puedo poner del color que yo requiera, porque a lo mejor es una mancha de aceite o una mancha hemática. Entonces, lo que tú vas a hacer es interpretar dentro de tu presentación todo lo que tú encuentres en el lugar, y tú eres como un perito quien va a determinar qué alteraciones hay o qué alteraciones no existen en el lugar. Entonces, este software te va a apoyar a esa parte, a decir, ok, yo en el lugar tenía una habitación de X cantidad de metros y encontré únicamente una mancha hemática y un arma y una pisada. Ajá, entonces, el software no te va a decir tal cosa está alterada. A lo mejor te vas a basar a lo que tú representes en el software para decir, esto no se pudo haber producido, o sea, esta mancha, esta pisada no se pudo haber producido sola y tampoco corresponde al calzado del occiso, pero corresponde a lo mejor a algún calzado. Entonces ya tú fotográficamente la levantas y vas a poder hacer la búsqueda y el comparativo de esa pisada. Recordemos que el software es únicamente para reconstruir. Aquí que puedo reconstruir, por ejemplo, a lo mejor ponerle una puerta, a lo mejor ponerle una ventana, ponerle un techo. Voy a quitar el techo tantito. A lo mejor le puedo poner una escalera. Y una serie de cualidades que nos van a dar que nos va a ayudar. A lo mejor quiero hacer 2 niveles y quiero poner un techo distinto. Entonces, todo esto lo que nos va a ayudar es hacer la reconstrucción de lo que tú como perito vas a interpretar. A lo mejor requieres hacer una posición víctima-victimario y vas a poner 2 dummies y cómo fueron los trayectos y trayectorias de tus disparos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Sí. ¿El software para este tipo de peritajes solo se utiliza en México o se puede aplicar en otros países de Latinoamérica? Pues mira, yo lo he visto en algunos países de América Latina y Europa. Este software lo utiliza el FBI, o lo utilizaba, no sé, no sé si lo sigan utilizando, pero sí fue de su aplicación. Inclusive en YouTube hay una reconstrucción que hizo el FBI con este software del homicidio. Recordarán una premiere de Batman, donde llegó un tipo con un arma larga y mató a mucha gente. Esa está en YouTube, esa representación, y lo hicieron con este software. Si no mal recuerdo, fue el FBI.
Y bueno, pues ya dependerá de las leyes de cada país, pero bueno, hasta donde tengo entendido, prácticamente como peritos te puedes allegar pues de cualquier herramienta, cualquier aplicación, ¿no? Y más si tienes el conocimiento y si tienes el equipo, pues yo creo que sí lo puedes utilizar. Hay otra pregunta más. Uh-huh. ¿Existe algún software que permita definir si hay verdad o mentira en el interrogatorio o contrainterrogatorio cuando se produce el hecho punible? A ver, ¿me la repites? ¿Existe algún software que permita definir si hay verdad o mentira en el interrogatorio o contrainterrogatorio cuando se produce el hecho punible? Mira, existe el polígrafo y existe, no recuerdo cómo se llama el software, pero hay un software que trabaja por medio de las formantes de la voz y te permite ver la alteración y poder determinar si hay una mentira o no la hay. No recuerdo el nombre del software, pero pues no es tan invasivo como el polígrafo. Tú puedes estar hablando con tu laptop y únicamente un micrófono y la computadora va registrando todas las formantes del hecho, de lo que estás hablando, lo va registrando, lo va grabando y tú con esas formantes de la voz puedes analizar la alteración, puedes analizar inclusive la velocidad, pues hay varias cosas, ¿no? Ya sería meternos en acústica, que es un tema sumamente interesante, pero todas las alteraciones de la voz te las manifiesta este software. Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo cómo se llama, pero sí existe algo más o menos así. Jorge, hay otra pregunta. Dentro de un juicio, ¿los jueces aceptan los informes periciales apoyados en esta herramienta o existe alguna objeción? No, hasta ahorita yo no he tenido ninguna objeción en presentar este tipo de reconstrucciones virtuales. Yo trabajo más para o sea, vaya, yo soy perito de defensa. Entonces, pues mis clientes fascinados de que yo pueda presentar algo así y no un croquis pues simple y llano, ¿no? Obviamente yo tengo que ir al lugar, yo tomo fotografías, hago fijación planimétrica también, pero la represento ya en una presentación virtual y evidentemente pues no es lo mismo que un juez vea un plano a que un juez vea una representación virtual de este tipo. Se les recuerda a los participantes que pueden también hacer sus preguntas por medio del micrófono, ¿no? Lo habilitan y pueden preguntar. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, pasará, ¿cómo está? Hola Celia, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. Vale. Oye, una pregunta. ¿En qué precio se está cotizando una prueba de este software? Mira, pues depende qué tanto tiempo le inviertas, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a pasar o les puedo pasar algunos videos, pero depende el tiempo. Por ejemplo, en el que les mostré que eran muchas posiciones, yo ahí le invertí muchísimo tiempo, muchísimas horas, y hay otros que son únicamente a lo mejor una colisión y que no le interesa a mi cliente, por ejemplo, alguna aseguradora, no le interesa el lugar, sino simplemente saber si la correspondencia de daños y alturas hay una coincidencia o es un siniestro montado. Entonces, a lo mejor no es importante el lugar y no es importante ni siquiera una reconstrucción, sino simplemente hacer un comparativo de alturas en autos, que lo hago en 5 minutos. Y a lo mejor el que les mostré ahorita, el último del restaurante, ese me tardé como 3 días para hacerlo. Obviamente va a ser en función a ello, ¿no? Y pues obviamente al tipo de delito, no es a lo mejor lo mismo un choquecito que un triple homicidio. Lo que pasa es de que en otra conferencia hablábamos con un contador
Ajá. y le preguntamos que cómo era la forma de tasar el precio de un trabajo pericial. Y yo pues trabajo para la fiscalía, ¿no? Nosotros no tasamos nuestros dictámenes, son los que produzcamos, así produzcamos 10, Ah, 15 o 1, pero ustedes están pues del otro lado, ustedes sí tienen que tasar su trabajo. claro. Mira, pues realmente yo cobro dependiendo del asunto. Ujú. No como te comento, no es el mismo trabajo, a lo mejor un choque en el que pues están peleando la destrucción de dos carros eh, por una colisión a, a una persona que están acusando a lo mejor erróneamente por un doble homicidio y pues evidentemente el trabajo es muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, depende del hecho. Los peritos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México sí tienen tabuladores. Nosotros como peritos particulares no. Y a lo mejor alguien cobra por su trabajo 3,000 pesos y yo a lo mejor cobro por el mismo 30,000, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, es muy variable. Entonces, con una herramienta de este tipo, pues evidentemente puedes cobrar tu trabajo muchísimo mejor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Había una última pregunta en el chat. Ajá. ¿Cómo se defienden en audiencia los informes realizados con este software? Pues mira, realmente cuando yo empiezo a hacer una demostración con este software, pues al juez le va quedando muchísimo más claro lo que le estoy tratando de decir, porque yo empiezo a expresar todo lo que yo vi, todo lo que yo considero, los indicios, las lesiones, qué corresponde, qué no corresponde, qué es lo que, qué es lo que estoy buscando demostrar, eh, qué elementos científicos estoy aportando a lo mejor un cálculo físico-matemático, si estoy aportando elementos como los que les mostré de luminosidad, si estoy a lo mejor tratando de desacreditar eh, que un testigo no pudo alcanzar a ver a una persona a 70, 80 metros, o que algún testigo estaba desde el interior de su casa observando y desde el interior de su casa no se podía ver hasta una esquina. Entonces, más bien es apoyo a tu exposición que estés haciendo en un juzgado, y cuando las preguntas que más me hace mi contrario, mis contrarios, son, es que usted está manipulando. Y pues no, realmente no estás manipulando, estás haciendo un procesamiento forense con un software especializado para ciencias forenses, para reconstrucción y animación virtual, y estás buscando demostrar cómo se dieron los hechos en base a los indicios. Es decir, si yo tengo una mancha hemática por proyección en alguna pared, pues evidentemente puedo posicionar un dummy atrás de esa pared o enfrente de esa pared más bien, y a lo mejor en sus ropas encontré que sí tiene residuos de plomo, bario y antimonio, entonces puedo determinar a lo mejor que la boca del cañón estaba, no sé, a 50 centímetros, y puedo generar así la posición víctima-victimaria. Entonces, esto trabaja con indicios, no es lo que yo esté inventando, lo que yo quiera decir. Esto lo voy a basar a indicios. Entonces, puedo sustentar una posición víctima-victimario con el indicio que tenga en la pared por proyección hemática, y la distancia de la boca del cañón, un aproximado en base a los indicios que localice en las ropas o en la mano de algún probable, o por ejemplo, la velocidad de un vehículo, a lo mejor yo estoy determinando que circula a 120 kilómetros por hora, pero no lo estoy haciendo únicamente, pues es que yo le calculo que iba a 120 kilómetros por hora. Lo estoy haciendo mediante un cálculo físico-matemático que me aporta un software. Entonces, es la forma en la que se procesa y se expone.
Parece que alguien más quería hacer una pregunta. Tiene todavía un par de minutos. Ok. Saludos, aquí mandan saludos Celia. Saludos Roberto, perito desde Ecuador. Okay. Jorge, si no hay más preguntas, no sé si para ¿Hay más completar. preguntas? Pues yo quedo a sus órdenes, me pueden generalmente encontrar en redes sociales como Pasarán Forense, y bueno, pues también en lo que los pueda apoyar, y alguna duda que les siga saliendo, y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Igual, Jorge, si puedes compartirnos tu contacto en el chat, sería muy bueno. Sí, claro que sí. Pues ahí está mi Gracias. número en el chat. Muchas gracias y excelente su exposición. Muchas gracias.